Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como es habitual, los nombro Radio Francia Internacional, La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, y estamos 24 horas, 365 días a través de la señal de Roku. Usted puede sintonizarnos como Miami TV. Muy bien, tengo el gusto de saludar a Emilio Héctor Rodríguez. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Agustín? Aquí. No tenemos lluvia hoy, gracias a Dios. ¿No tenemos lluvia hoy? ¿Qué pasó? No. Ya nos habíamos acostumbrado a la lluvia. Mirá, sí, es cierto. Oye, Qué bueno, qué bueno, bendición que hoy no tengamos lluvia. Bueno, oye, al fin y al cabo, Dios puso la lluvia también en nuestro horizonte, así que también es una bendición cuando llueve. Lo que mata es que a veces se inundan las cosas. pues nada, aquí vengo como siempre acompañado. Sí. Y hoy vengo acompañado de un artista cubano muy singular. Singular por su talento, singular por la repercusión internacional que ha llegado a alcanzar y singular por la originalidad de su obra, que más adelante vamos a comentar como sobre eso. Te presento a mi amigo y colega Carlos Esteves. Qué bueno saberlo. Bueno. Carlos, bienvenido, un gusto de saludarte y por supuesto un orgullo y una satisfacción muy profunda saber que estás allí y compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, buenos días y gracias por invitarme al programa, a Agustín y Emilio Héctor, y un placer para mí estar con ustedes. Gracias. Hemos más o menos revisado tu trayectoria, que realmente es muy grande, es muy importante, es muy trascendente dentro del mundo del arte, Carlos. Y bueno, contanos un poco cómo arrancó esta historia que has ido construyendo con esta actividad. Bueno, yo primero que nada nací en Cuba, en La Habana Vieja, una ciudad amurallada, en el año 69, y a los 11 años comencé a estudiar arte en una escuela especializada en arte. Y bueno, inmediatamente descubrí que el arte era mucho más de lo que yo imaginaba, y fue
y todavía lo es un proceso fascinante. Interesante. ¿A qué edad arrancaste con esta experiencia? Empecé a los 11 años y estudié 14 años, estudié arte, primero en la secundaria, 3 años en una escuela especializada, luego en la Academia de San Alejandro, por la que han pasado casi todos los artistas cubanos, y luego en el Instituto Superior de Arte, 4 años. Ok, una pregunta, Carlos, que a mí me interesa mucho como pintor también. Me imagino que empezaste a trabajar en el arte dentro de lo figurativo, después fuiste cambiando. ¿Cómo es tu proceso para llegar a la obra que haces hoy en día, que es tan interesante? Bueno, yo antes de empezar a estudiar arte, yo era de esos niños, como casi todos los niños, que le gustaba expresarse pintando y haciendo dibujos. Pero cuando empecé a estudiar arte a los 11 años, descubrí que el arte era un lenguaje mucho más complejo y profundo y me sentí muy conectado, sobre todo con artistas como Dubuffet, como Marc Touvet, y después pues fui descubriendo otros artistas y yo creo que estos influenciaron mi trabajo y el lenguaje es resultado de esa conversación, de la disciplina del día a día y se va ajustando, se va desarrollando por su propio camino. Bueno, tu obra manifiesta una extensa utilización de la geometría. Es decir, tu obra, yo como pintor y matemático que soy también, disfruto mucho tu obra porque tiene un carácter geométrico bien interesante. ¿Cómo te inclinas a este tipo de obra que haces hoy en día y que podemos encontrar en cualquier museo que vayamos a visitar? Bueno, mira, en una primera etapa temprana de mi trabajo, yo me gustaba pensar como una fantasía sobre el asunto de la reencarnación. O sea, mi obra está muy vinculada con el Renacimiento, con la Edad Media, pero quizás cuando me he ido poniendo viejo, he descubierto que mi obra se debe a reminiscencias de la infancia, como la vida de todo el mundo. Entonces, son tres elementos fundamentales. Yo nací en La Habana Vieja, ciudad amurallada, al lado del Castillo de la Fuerza. O sea, todos esos componentes medievales eran prácticamente mi terreno de juego. Luego mi mamá me leía a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Yo creo que ese fue el elemento de la fantasía. Y luego, lo que tú preguntas es, mi papá es ingeniero. Oh, ya Entonces, veo. crecí en medio de todas esas mesas llenas de instrumentos ingenieriles, plantillas, reglas, compases. Sí. Entonces, yo creo que esos son los tres elementos fundamentales. O sea, la Edad Media, el punto de la fantasía y el aspecto de la geometría. El aspecto de la ingeniería se ve ahí plasmado claramente. Y dime una cosa, sabemos que has logrado una serie de premios y awards, reconocimientos. Háblanos un poco de eso. Sé que recientemente, no hace mucho, recibiste la beca de Cintas, pero has recibido otra serie de awards que nos gustaría que comentaras un poco sobre eso para que el público tenga una idea del alcance que ha logrado tu obra. Bueno, los premios son un elemento muy importante en la carrera de los artistas porque tienen una repercusión social y en el medio, en el mundo del arte, pues es como un empujón. Entonces, claro, yo creo que en la dinámica de producir el arte, pues también tienes que empujarlo por otro lado y aplicar. A veces algunos premios se consiguen pidiéndolo, otros te los dan y bueno, un poco de suerte porque también los premios, mucha gente se merece los premios y por ejemplo, si haces el experimento de que cambias los jurados, siempre van a dar, los premios siempre van a ser diferentes porque hay mucha gente que se los merece. Entonces, para mí, yo creo que he tenido suerte. El primer premio que gané importante fue el Salón de la Ciudad en Cuba.
Y eso pues yo creo que me trajo mucha atención mediática, artículos en la prensa. Y bueno, aparte de que muchos de estos premios tienen una dotación metálica, ¿no? Te dan un dinero y eso ayuda. Después gané otro premio importante en Cuba, que es el Salón de Arte Contemporáneo. Me dieron el Gran Premio y otros premios más. Y eso me dio acceso igual a colecciones, instituciones cubanas, y también una dotación económica, promoción y figurar un poco en el panorama de las artes. Y bueno, después cuando me fui de Cuba, pues... ¿Desde cuándo estás acá? Cambió ¿Desde el cuándo panorama. estás acá? ¿Perdón? ¿Desde cuándo estás acá? Bueno, justamente hace 20 años, se cumplen en julio, que estoy aquí en los Estados Unidos. Ah, sí, qué bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, nada, los premios es una parte, es como un estímulo, ¿no? Un incentivo de que alguien reconoce tu trabajo y tratar de hacer en vida lo más que puedas por legitimar la obra. Y en Cuba participaste en varias bienales de La Habana, que es una presentación artística bien importante. Es muy importante porque es un evento internacional y yo creo que tuve la suerte de participar en las bienales. Bueno, eso es todo un tema, pero en las bienales más importantes donde Cuba era una especie de atracción mundial desde el punto de vista sociopolítico y también el arte que producía ese contexto sociopolítico. Entonces, bueno, eso también me dio una proyección internacional de hacer conexiones con galerías, instituciones, residencias. Sí, haces abstracción y haces dentro de la geometría figuración también. ¿Cómo te definirías tú como pintor? ¿Cómo te definirías? Porque haces de todo un poco. Bueno, mira, primero que nada, yo creo que la abstracción no existe porque siempre está relacionada a algo. Mondrian estaba relacionada al urbanismo, a la arquitectura. Igual las obras que yo hago, que son menos figurativas, están relacionadas con las ciudades vistas desde arriba. Entonces, claro. Entonces por eso no les llamo abstracción. Y lo otro de cómo me definiría, a mí no me gustan mucho las etiquetas, porque las etiquetas ayudan a estudiar, digamos, los fenómenos de las corrientes artísticas, pero al final, si profundizas, te das cuenta que el arte es un fenómeno individual que está producido por un ser único, irrepetible en el universo, y entonces mi obra es muy diversa, o sea, yo hago escultura, dibujo, instalaciones, pintura, lo que se me ocurra, y está Cerámica conectado. has hecho también. Está conectado. He hecho cerámica, he hecho video, ahora estoy... Y es decir, que eres un artista polifacético. Sí, bueno, se llama multidisciplinario. Sí. El caso, yo creo que la esencia de todo esto es que necesito expresarme y tengo algo que decir. No sé, la trascendencia de eso no la sé, pero tengo algo que compartir como ser humano y no sé qué forma va a adquirir eso. Depende de cuáles son las ideas, cuáles son las cosas que tengo que decir, y en base a eso la obra se proyecta de una manera muy particular, que puede ser más figurativa, menos abstracta, más matérica, etcétera, etcétera. Tienes una inspiración en Borges, a quien conoció Agustín, y que Agustín está muy interesado en saber tu faceta de cómo te inspiraste en Borges. Bueno, Jorge Luis Borges es una figura fundamental para los cubanos. Esto puede ser un programa dedicado a Jorge Luis Borges. Yo creo que es uno de los más influyentes en muchos caminos. O sea, Jorge Luis Borges fue un artista increíblemente fantasioso, pero al mismo tiempo erudito. O sea, su obra tiene un contenido filosófico, existencial, humano. O sea, Borges es como una mina de tesoro humano. Y el legado de Borges ha sido fundamental para los cubanos y bueno, para mí. O sea, yo he hecho obras específicamente inspirado en la obra de Borges. O sea, además de fuente de inspiración,
el método de él de convertir la realidad y el conocimiento en arte, pues yo creo que lo he asimilado y lo he hecho mío de alguna forma. Sí. Sí, yo agregaría que Borges es algo que es muy difícil dimensionar por sus grandes capacidades, ¿no? Y para vincularlo contigo, yo estaba leyendo que tú eres reconocido por tu enfoque en temas surrealistas. Y ahí creo que hay una inspiración que tiene que ver con Dulce María Lois Nash. Vos corregime si yo me equivoco, donde eh, se, los especialistas creen que se puede considerar precursora del realismo mágico. Y ahí hay una relación que tú tienes con Jorge Luis Borges en cuanto a inspiración. Eh, no sé si lo estoy planteando bien, pero me gustaría escucharte tu reflexión. Yo creo que sí que es muy acertada la mención de Dulce María porque es otra figura de la literatura cubana que me ha inspirado mucho. De hecho, ella hizo un bestiario. Yo creo que hay muchos componentes intelectuales en común entre Dulce María y Borges, Mm. y precisamente el bestiario, o sea, este asunto de usar la simbología de los animales, que ya es algo que es parte del legado de la humanidad, o sea, los bestiarios medievales. Pienso en cómo los animales tienen un comportamiento, una actitud que de forma simbólica se traduce en un comportamiento humano. Y ambos escritores, Jorge Luis Borges y Dulce María, yo creo que asimilaron esto muy bien. Y por ejemplo, eso es algo que yo uso mucho en mi obra, o sea, el asunto simbólico, y creo que también ambos entendieron que el legado humano universal es un tesoro del que nutrirse. O sea, la obra de Borges de pronto viaja de Babilonia a los lugares más increíbles, y yo creo que un poco está condenado por el maleficio del infinito. Y Dulce María también tiene eso. Ujú. Un verdadero grande. Y ¿qué te inspiró a ti? En qué puede estar involucrado Borges en tu obra? Bueno, Borges yo creo que es un extraordinario procesador de la realidad. Y Borges es alguien que como tú sabes y todo el mundo sabe, prácticamente dedicó sus libros, su vida a los libros. O sea, y qué tesoro más importante de la humanidad, los libros que contienen el legado humano. Yo creo que la esencia de la existencia está en los libros. Alguien que dejó lo mejor de sí en un libro, y Borges se nutrió de eso y hizo su obra. Con la experiencia de los demás hizo su propia experiencia. Y entonces, para mí eso es una de las premisas más importantes que yo he aprendido de la obra de Borges. Maravilla. Como ves, Agustín, estamos en presencia de un ícono de la plástica cubana, quien es también un intelectual, es un artista de un calibre internacional, y estoy muy satisfecho de habértelo presentado porque es digno de participar en tus programas. Sí, te digo que me llegó a lo profundo, ¿no? La emoción que me generó el hecho de haber nombrado y hacer referencia a Jorge Luis Borges, a quien tuve la suerte de acompañar durante mucho tiempo. Realmente Bueno, es mutuo, la emoción es mutua. También me me encanta generó, sí. haber conversado contigo y escuchar y tener este punto en común tan importante que es Borges y toda la cultura argentina en general, que es muy rica. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu presente artístico? ¿Qué tienes a la vista, Carlos? Bueno, yo creo que yo como artista vivo en un presente continuado, disuelto en el tiempo. O sea, yo no pienso mucho en términos de presente, pasado y futuro, sino este momento de la eternidad, que es cuando uno está haciendo la obra. Ujú. Ahora mismo estoy
trabajando en un proyecto, una exhibición muy interesante que tengo en Zúrich, en Suiza. Y bueno, otros proyectos que estoy preparando para diferentes lugares. Carlos, me quedó una preguntita que me gustaría brevemente que me la esclarezcas. ¿En qué momento de tu vida artística eh, hay esa vinculación, tu inspiración con Borges? Mira, yo empecé a estudiar, como te dije, a los 11 años y eso fue en los años 80, donde creo que el país de Cuba estaba solventado por la antigua Unión Soviética, o sea, económicamente había una aparente estabilidad y a mí me dieron clases los artistas de vanguardia más importantes de ese momento en Cuba. O sea, yo recibí, además de la formación académica, recibí la experiencia de estos intelectuales y inmediatamente me presentaron a la obra de Borges. O sea, yo creo que empecé a leer a Borges de los 11 años. Inmediatamente me fasciné con Borges porque Borges es multifacético y las historias, bueno, como él nunca hizo novela, es un arsenal de ideas. Cada cuento de Borges, cada historia, cada poema tiene un contenido muy profundo. Entonces, como que es muy sustancioso desde el punto de vista intelectual. O sea, es como a veces en una novela se dilatan los detalles, pero Borges es al revés. O sea, es una concentración de imágenes, de conocimiento, de ideas. Es extraordinario. Yo creo que en ese sentido Borges es un escritor único que da mucho en poco espacio. Esa es la idea. ¿Tú descubriste a Borges en Cuba? En Cuba, sí, a partir de los 11 años, yo creo que Borges fue uno de los escritores primeros que me presentaron. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, por algo eres quien eres, Carlos, ¿eh? Una figura clave hoy del mundo del arte. Así que tengo que agradecerle a Emilio que te haya invitado y para nosotros es un orgullo tenerte con nosotros. No, el Adelante, placer Emilio. y el privilegio es mío, gracias, de verdad que he disfrutado mucho de esta conversación. Emilio, si te queda algo, adelante. No comentar sobre la última exhibición que tuviste aquí en Miami, en Pan American, que fue una exposición muy interesante, que tuvo un alcance muy grande en la comunidad y ahora nos dice que está preparando una en Zurich. Así que ya tenemos una idea de tus planes futuros y seguiremos en contacto contigo porque eres un artista que sorprende cada vez que exhibe. Esta es la exhibición de Miami que se llamó, precisamente podía haber sido perfectamente un homenaje a Borges, porque se llama La vida de los significados. O sea, para el ser humano, lo más importante son los significados, las cosas que tienen una importancia para nosotros. Claro. Y igual, yo creo que el referente a Borges ahí es clave. Okay. Te agradezco pues mucho. Muchas gracias. No, gracias a por ustedes, la verdad que es un privilegio y un placer. Y te por pido aceptar la disculpas. invitación. Y pido disculpas a vos, a la audiencia, a Emilio, que inmediatamente que nombramos a Borges se me hizo un nudo en la garganta. Realmente me trae recuerdos muy emocionantes para mí. Okay. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Agustín, y a Emilio. Un placer enorme. Estaremos en contacto próximamente. Bueno, un placer. Bien, Emilio, te mando un abrazo también y que nos Bueno, reencontremos gracias pronto. Agustín por darnos esta oportunidad de promover las artes plásticas, que como siempre te digo es el patito feo dentro del mundo del arte, pero tú nos das esa oportunidad y te lo agradecemos mucho. Pero traer a Carlos Esteves es una muestra de lo que significa para ti el arte y cómo poder honrarlos a estos personajes tan importantes de nuestra cultura. Así que muchísimas gracias. Hasta pronto. Hacemos la pausa. Un Chao, abrazo. Carlos, que sigas muy bien. Chao, chao, igual. Vamos a la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días.
Susi. María Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.